mundo hay millones de cristianos, millones de personas que creen en ese hombre crucificado, en ese hombre que al mismo tiempo es Dios, ese hombre que trajo salvación a toda la humanidad. Un día, Jesús, estando con sus discípulos, quiso saber por qué muchos creían en él o por qué muchos le seguían. Y se encontró con algunas respuestas. Muchos le seguían porque era un profeta, o así lo consideraban. Otros lo seguían porque hacía grandes milagros y prodigios. Otros le seguían porque los alimentaba. Otros lo seguían porque encontraban en la Escritura una relación perfecta entre la profecía y él mismo. ¿Y tú, por qué razón le sigues? Fue la pregunta que también Cristo le hizo a sus discípulos. Bueno, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Entonces el apóstol Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Volvemos a repetir la pregunta anterior. ¿Por qué tú crees en Jesús? ¿Crees en él porque hace milagros y maravillas? ¿Crees en él porque trae el sustento a tu casa? ¿Crees en él porque hizo algo extraordinario por ti que no habría pasado de alguna manera más que por su poder? Como recibir sanidad, como sacarte de una gran dificultad. ¿Por qué le sigues? La vida cristiana es una vida de retos, de pruebas. Y todos somos probados de manera diferente. Un día también mi fe fue probada. Después de mucho tiempo y de muchos años de ser cristiano, tuve que enfrentarme a una situación inesperada. Un accidente automovilístico me llevó hasta la sala de urgencias de un hospital. Y clamaba a Dios y rogaba a Dios por la vida de una chica. Recuerdo haber tomado el puño y haberlo cerrado y haberle dado golpes a una pared, clamando a Dios por un milagro, haciendo ofrendas de palabra. Muchas veces nuestra vida es probada de maneras que nunca nos imaginamos, que nunca pensamos. Así como la fe también de dos damas fue probada. Recuerdo a María y Marta. Una amistad estrecha tenían con Jesús. Jesús venía a su casa, pasaba tiempo con ellos. Lázaro era su mejor amigo. Y su familia, especialmente sus dos hermanas, siempre estaban pendientes a las palabras de Jesús. Y de repente me comparo un poquito con ellas en cuanto a esa relación bonita con Él. Todos queremos tener una relación bonita con Jesús, de invitarlo a nuestra casa, de hacer parte de nuestra vida. Sin embargo, un día Lázaro enfermó. Y la Escritura dice que su enfermedad fue grave, una enfermedad de muerte. María y Marta, desesperadamente, al ver la situación de su hermano, envían mensajeros a Jesús para que por favor venga y vea a su amigo, a su mejor amigo. Los mensajeros llegaron. El mensaje fue dicho. Pero Jesús tardaba y se demoró mucho. Lázaro muere. Sin embargo, Jesús conocía la situación. Jesús sabía lo que había de acontecer. Todo tenía un propósito. María no lo conocía, Marta no lo conocía, los mensajeros no conocían el propósito. Pero Jesús sí. Cuando Jesús se fue acercando a la casa de María y Marta, Marta sale a su encuentro y sale totalmente desesperada.
diciéndole: Maestro, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y de repente ese primer mensaje y esas primeras palabras llegan a considerarse un reclamo. Muchas veces nosotros en momentos de angustia también clamamos a Dios de esa manera, como reclamando las cosas. Se nos olvida que es Dios, que es todopoderoso y merece nuestro respeto, también nuestra humillación. Y como Marta no recibe la respuesta que quiere oír de parte de Jesús, busca a su hermana María y le dice: María, el maestro te necesita. Pero en ningún momento Jesús la manda a llamar. Sin embargo, María viene y María toma una actitud distinta. La Escritura dice que se postra delante del Señor y le expresa las mismas palabras: Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dos circunstancias parecidas pero diferentes. Nosotros no sabemos cuáles son los propósitos de Dios exactamente o precisamente, pero nosotros siempre debemos guardar reverencia delante del dueño y Señor de todo lo que existe. Desesperadamente les contaba, estaba en la puerta de la sala de urgencias de un hospital, clamando a Dios y suplicando a Dios. No es fácil una circunstancia así, y quizás tú has experimentado lo mismo que yo. Ver tan cercana la muerte de una persona que amas, que verdaderamente aprecias. Sí. Cuán duro y cuán doloroso es. En esa misma actitud estaban Marta y María. Sin embargo, Jesús les dice: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, en mí volverá a vivir. Y qué palabras tan hermosas son esas de Jesús, especialmente para dos corazones dolientes. Entonces Marta las interpreta y Marta dice: oh sí, Señor, yo sé que tú eres vida y que mi hermano va a volver a vivir cuando vuelvas por segunda vez, en el día postrero. Entonces Jesús le dice: ¿no te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? ¡Créelo! Así es. Entonces la Escritura narra que aunque Lázaro lleva 4 días de haber fallecido, Jesús va hasta la tumba, corre en la piedra y Lázaro vuelve a la vida después de un llamado con poder del cielo. Yo también esperaba un milagro así. Yo también clamaba como María y Marta. Y quizás me sentía especial y favorecido por el cielo. Tenía que ser de esa manera. Pero no podía entender lo que acontecía porque mis pensamientos son diferentes a los de Dios, así como los tuyos. Dios tenía un propósito distinto y saben, el milagro no se hizo realidad. Hubo muerte, hubo dolor, hubo desesperación. Mucho tiempo tuvo que pasar para que el corazón sanara. Pero Dios hace todo aquello. ¿Por qué crees en Jesús? Muchos siguen a Jesús porque esperan recibir algo de Él. Pero recuerdo a muchas personas en la Biblia que siguieron a Jesús sin esperar nada a cambio. Recuerdo a Daniel ser totalmente fiel al Señor, aunque tuvo que ir a un foso con leones.
Sin embargo, vimos cómo Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones para librarle. Pero ¿saben una cosa? No siempre Dios va a actuar como nosotros queremos. ¿Y nuestra fe? ¿Dónde va a quedar nuestra fe? Dios no hizo el milagro que yo le pedí. Dios no respondió a la súplica que yo hice. No porque no le importara, no porque no viera mis lágrimas, no porque no le importaran tampoco las promesas que yo hice. Es porque Dios tenía un propósito distinto. Hoy también Dios tiene un propósito precioso con tu vida. Aunque creas que todo va mal y que las cosas que acontecen no son las que esperas, aunque tengas que pasar por el dolor de sentir la pérdida de un ser querido, padre, madre, hermanos, amigos, esposo, esposa. Creo que la muerte es el dolor más grande que los seres humanos experimentan. Por eso Dios no creó la muerte. Por eso Dios quiso que los seres humanos vivieran para siempre en ese huerto que le llamó Edén, maravilloso. Dios también quiere que tú creas para que vivas por la eternidad. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Allí hay esperanza para ti y para mí. Y puede que hoy los muertos no se levanten de sus tumbas para volver a la vida, pero un día lo harán. La Escritura dice, al sonar la trompeta, al escuchar la voz potente de Dios, su Creador, las criaturas que le amaron, que le sirvieron y que quisieron acercarse a su misericordia, estarán con Él para siempre. Yo vivo esa esperanza. Y yo quiero estar allá un día con Él y con todos los que amo. Yo te desafío hoy a vivir creyendo en que Jesús está a tu lado, no para hacerte favores, sino para que le reconozcas como el único Señor y Salvador. Repito las palabras del apóstol Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso espera el cielo que usted y yo hagamos, que reconozcamos a Jesús como lo que es, Señor y Salvador. Te desafío a ir a la Escritura y al encontrar la misericordia de Dios puesta en una cruz, creas en Él, porque todos los que en Él creen vuelven a vivir si han de morir para siempre.